Muy buenas noches, estimados amigos. Esta vez les he preparado un tutorial denominado HEC-RAS y HEC-GeoRAS. Es un tutorial que tiene una capacitación relacionada con la hidráulica en lechos abiertos, particularmente en lechos naturales, como son los ríos, esteros, quebradas, que se manejan considerables caudales. Es muy importante cuando se quiere simular los procesos de inundación debido a las lluvias. Pues bien, debo indicarles que este tutorial fue solicitado por profesionales y estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí hace meses atrás, pero por limitación del tiempo no lo había realizado, puesto que no es un tutorial corto, es un tutorial que lo he dividido en 3 partes, cada uno con su grado de especialidad, en el sentido de ir de lo sencillo a lo más avanzado. Cito estas palabras de Iván Turgenev. Fue un escritor ruso. Los secretos de la vida del ser humano son muchos, pero el amor es el más inalcanzable de estos secretos. Para que lo mediten. Esta parte 1 la he denominado Fundamentos HEC-RAS y Ejemplo Básico. Recuerden que tiene 3 partes. La segunda parte está relacionada con el trabajo en HEC-GeoRAS, puesto que HEC-GeoRAS es un complemento de ArcGIS, en donde se generan la geometría de una manera muy fácil, de una manera muy asombrosa y muy confiable. Y la tercera parte es una parte en donde se exportan aquellas geometrías generadas en ArcGIS al programa base, que es HEC-RAS. Entonces recuerden, HEC-RAS es el programa base, es un programa que apareció desde hace muchos años atrás, hablemos unos 15 años, en versiones básicas, hasta ahora que manejan versiones con los sistemas de información geográfico. Es un programa que inicialmente fue comercial, pero luego pues se comenzó a distribuir de manera gratuita. Y ustedes lo pueden encontrar y bajar del sitio, que fue un sitio elaborado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos, de uso gratuito. Por lo tanto, pues no hay inconveniente en utilizarlo. Su enlace para la descarga lo voy a dejar en la descripción. ¿Qué insumos se requieren? ¿Qué datos debemos contar? Primeramente, para poder aplicar este programa debemos contar con la geometría del canal o río que se analice. Concretamente debemos tener la pendiente media y las secciones transversales en los múltiples tramos que se puedan analizar. Otro dato importante es contar con el coeficiente de rugosidad, que en realidad no solo es un coeficiente, son varios coeficientes en función de los tipos de materiales que se tengan a lo largo del cauce del lecho de la corriente que se esté analizando. Adicionalmente necesitamos los caudales de máximas crecidas. Esto tienen que ver con caudales calculados para diferentes periodos de retorno. Por ejemplo, si nosotros hablamos de grandes avenidas vinculadas con el diseño de puentes, el diseño de alcantarillas, tenemos que acogernos a los periodos de retornos que establece la legislación de diseño de cada país.
Vamos a hablar de fundamentos teóricos. Recuerden que la base, como siempre les he manifestado, para el éxito de cualquier trabajo que se emprenda es tener claro las bases. Y en este caso, pues, para poder tener éxito en el manejo de este programa, necesitamos tener claros ciertos conceptos de la hidráulica de canales, como son los conceptos de flujos. Existen lo que se llama el flujo permanente o estacionario y el no permanente o no estacionario. Esos conceptos deben estar claros. Si alguien no conoce y quiere profundizar, puede contactarme vía Skype y con gusto les ayudaré. Calados. Debemos tener claro las definiciones de qué es un calado normal, qué es un calado crítico. De igual manera, lo que es la energía específica de la sección. Entonces, a lo largo de la corriente podemos nosotros calcular la energía específica donde se requiera. Y otra cosa que es de suprema importancia es el hecho de conocer qué son los estados del flujo. Y de hecho, pues, concretamente saber qué es un estado subcrítico, un estado crítico y un estado supercrítico. Y finalmente, pues, saber cómo se determinan las pendientes de los ríos. Muchas veces los ríos tienen en su trayectoria varias pendientes y para el caso de insumo se debe estimar la pendiente ponderada, que no hay que confundir ponderada con pendiente media. Entonces este concepto debe estar muy claro. Vamos a hablar un poquito ahora de qué datos maneja este programa de GCRAS. Este programa de GCRAS maneja 3 grupos de datos, que luego cuando ingresemos a la aplicación los vamos a conocer. El primer grupo de datos es el grupo de ingreso y edición de datos como tal, que tiene que ver con geometría, ingreso de geometría, de caudales y estados del flujo. Una vez que se ha hecho esto, aparecen otras opciones o el segundo grupo de datos que se manejan en este programa, que son prácticamente elementos para correr el modelo ingresado. Y el tercer grupo es conocer los formatos de salida de datos, como pueden ser gráficos o tablas. Pues bien, con esta información básica correspondiente a esta primera parte del tutorial, pasamos a abrir el programa. La versión última, que corresponde a febrero de este año del 2016, es la versión 5, que tiene una novedad importantísima, como es el enriquecimiento del manejo de información geoespacial, es decir, de los sistemas GIS. Pues aquí, como les había indicado, tenemos nosotros el menú principal. A ver, vamos. Tenemos nosotros el menú principal. Vamos a sacar estos iconos para... Ok. Entonces aquí tenemos nuestro esquema, mejor dicho, el menú principal del programa GCRAS 5. El primer grupo de datos que se van a manejar son estos que estoy aquí señalando en este cuadrado. Hasta aquí, que son los grupos prácticamente de ingreso de datos. Luego pues viene el siguiente grupito, que es el que viene aquí con este muñequito que tiene, y llegamos nosotros prácticamente hasta aquí. Y el tercer grupo es el siguiente grupo,
que es un poquito más largo. Entonces tenemos tres grupos, como habíamos indicado. Estos son grupos de ingreso de datos. Luego este es el siguiente grupo de corrida, es decir, qué tipo de movimiento vamos a correr. Y aquí tenemos diferentes tipos de movimiento. Por ejemplo, este muñequito que está aquí se refiere al estado permanente. El siguiente pues refiere al estado casi permanente, el otro al estado no permanente. Y más adelante tenemos el tercer grupo de salida, que los vamos a analizar en el momento en que hagamos el ejemplo. Pues bien, entonces vamos a comenzar nosotros. Arrancamos nosotros creando un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que le vamos a dar un nombre. Vamos a colocarle aquí un nombre. Vamos a escribir, por ejemplo, canal. Vamos a hacer un canal tutorial. Canal del tutorial. Y le damos OK. Entonces noten ustedes que aquí me sale el nombre ya de canal tutorial. El siguiente pues botón es el que tenemos aquí, que es un botón que a nosotros nos permite ingresar la geometría del canal o del río, de lo que se tenga. Le hacemos clic y nos aparece pues este atractivo cuadro con varias opciones. Tenemos opciones aquí a nivel superior, dispuestos horizontalmente, y a nivel lateral, dispuestos verticalmente. Entonces aquí lo primero que debemos hacer es, vamos a hacer como ejemplo, prácticamente para que puedan ilustrarse, el tramo de un río concreto. Entonces primero debemos trabajar con esta opción que dice aquí River Reach, tramo de río. Hacemos clic y notemos que nos aparece un lápiz. Recuerden, aquí debemos trazar nosotros esquemáticamente, ¿sí? Prácticamente sin medida, debemos trazar esquemáticamente el tramo del río, iniciando de la parte superior del tramo hacia la descarga. Entonces hacemos clic y una vez que llegamos a donde queremos le damos doble clic. Vamos a hacer nuevamente clic y nos sale esta ventanita en donde aquí nos pide ingresar el río y el tramo. El río vamos a colocarle Río Puerto Viejo, que se llame así. Y el tramo que se analiza, por ejemplo, que sea el tramo del sitio Pico Asá. Pico Asá. OK, le damos OK y ahí tenemos. Noten que acá abajo nos sale un mensaje. Estos mensajes rojos indican de que algo está pasando y que hay que solucionar. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el esquema presenta datos que están fuera de del rango de pantalla. Entonces, fuera del rango de pantalla, y para arreglar ese asunto, ¿qué hacemos? Nos vamos nosotros a la parte de View, Set, y le damos en Set to Compute Extents y OK, y miren que ahí desapareció. Entonces ahí nos ocupa prácticamente toda la pantalla. OK. Otra cosa que es importante tener en cuenta son el sistema de unidades, que yo ya los tengo aquí, pero lo podemos cambiar si queremos. Tengo el sistema internacional. OK, una vez que tenemos el tramo, noten como les había indicado que le dimos nosotros el inicio al trazado en la parte superior hacia la parte de descarga. OK. Una vez que se tiene este tramo del río, hay que ingresar las secciones transversales del río o del canal. ¿Y cómo se hace eso? Se hace aquí con esta opción que está aquí, que se llama Cross Section. Le hacemos clic y nos sale esta pantallita que está aquí. Noten ustedes que aquí está el river y el tramo en donde estamos trazando. Y aquí pues justamente noten ustedes, aquí debemos nosotros ingresar los datos tanto geométricos como morfométricos de ese tramo del río, que de antemano debemos conocerlos. Vamos a nosotros, a manera de ejemplo,
a trabajar con una sección de un canal trapezoidal. ¿De acuerdo? Vamos a dibujarlo aquí. Entonces vamos a dibujar un canalito que tenga estas características. Trapezoidal. Aquí recuerden que esto es esquemático. Sí, los taludes son iguales, pero aquí como esto es estoy dibujando a mano. Bueno, pensemos que esa es la sección. Ok, vamos a establecer que el eje de nuestro se encuentra aquí. Canal es simétrico, ¿sí? Puede que no salga, pero por el asunto del dibujo. Es importante que manejemos todo con cotas, ¿de acuerdo? Vamos a colocar a manera de ejemplo de que este canal que está aquí tiene una boca tal, y esta boca aquí vamos a ponerle nosotros un total de 11 metros. Vamos a colocarle 11 metros. 11 metros. Y vamos a colocar que tiene nuestro canal una solera de 5 metros. Ok, entonces aquí tenemos 11 metros y aquí tenemos 5 metros, pero a nosotros nos interesa dar las coordenadas. Aquí tenemos lo que se llama estación y aquí tenemos lo que se llama elevación. Elevación es la cota. De acuerdo, vamos a colocar que la cota aquí en este punto es la cota 100, que es la misma que para el de acá, la cota 100. Pensemos que el canal tiene una altura de 3 metros. Consecuentemente esta cota aquí sería 100 menos 3, sería 97. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Que los puntos de nuestras secciones serían 4 puntos. El 1, el punto 2, el 3 y el 4. Entonces, en elevación o cota, este tendría 100, el segundo tendría 97, el tercero 97 y el cuarto tendría 100. Ahora vamos en lo que se refiere a abscisas. Si nosotros le damos a este 0, entonces esta abscisa sería la mitad de 2.5, esta abscisa de aquí sería la menos 2.5, la mitad de 5. ¿Por qué menos? Porque está a la izquierda del eje de coordenadas. Y el de acá sería 2.5. Ahora en este caso que tendríamos, si estos son 11, entonces este sería menos 5.5, la estación. Y el de acá pues sería 5.5. Entonces estos datos tenemos que ingresarlos aquí en nuestro gráfico. Otra de las cosas que debemos nosotros establecer es qué caudal va a circular y qué pendiente tiene ese tramo del canal. De antemano vamos a establecer que el caudal que nosotros vamos a conducir por ese canal es un caudal, ponerle 20 metros cúbicos por segundo. Y que la pendiente del canal, pongámosle 0.004. ¿Esto qué significa? De que en cada 1000 metros nuestro canal baja o sube 4 metros en función de cómo se lo analice. En cada 100 sería 0.4. Pues estos serían los datos de diseño para nuestro canal. Ok. Bueno, una vez que hemos planteado, vamos a ingresar estos datos aquí. Ahora que yo doy clic aquí en cerrar, se me van a borrar, pero recordemos cuáles son los datos. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, la elevación primera es menos 5, la cota es 100. Ok, aquí escribimos menos. A ver, perdón. Primero, ahí me salió un mensaje en donde yo primero debo
a ver, vamos a cerrar un ratito. Debo crear la sección y colocar aquí agregar la sección. Ok, entonces repito nuevamente para que no se olviden. Estábamos aquí, pero una vez que se definió el asunto del tramo, otra vez como que no cuadra y nos vamos a View, esquemático, y le damos aquí y ahí tenemos nuestro. Bueno, vamos a ingresar la primera sección. Para ingresar la primera sección tenemos que ir aquí a opción y agregar la primera sección transversal. Aquí hay que colocar un número de la sección. Siempre las secciones deben tener un número. Entonces yo siempre arranco con el número 1. Recuerden que las secciones comienzan de aguas abajo hacia arriba. Esa es parte del funcionamiento del programa. Entonces pues es en la parte de abajo. 1. Ok. Una vez le comenzamos a ingresar los datos. Aquí le podemos colocar que es el abscisa 0 más 0, 0, 0. Recuerden, aquí tendríamos menos 5.5 la cota que habíamos indicado 100 para ese punto. Luego tendríamos el punto 2 menos 2.5 la cota 97. El siguiente tendríamos 2.5 pero positivo y la cota 97, y el otro 5.5 positivo y su cota 100. Ok. Bueno, una vez que tenemos ingresados los datos de la estación, procedemos aquí. Aquí tenemos prácticamente que ingresar datos en estas tres filas. El primero dice longitud de los tramos aguas abajo. Como nosotros iniciamos, no hay longitud aguas abajo, entonces esto es 0. Aquí sería 0 y aquí también 0. ¿Por qué tres valores? Porque se toma la parte central y los lados de la corriente. Aquí tenemos los valores de Manning. Asimismo tenemos el coeficiente de Manning para la izquierda, para la derecha y para el centro. Pensemos que sea un río, 0.03. A todos coloquemos 0.03, 0.03. En la práctica hay que colocar según lo que se tengan. Y luego aquí viene esta parte que es importante que conozcan, que son las estaciones que definen al banco o a los bancos. Los bancos dentro de la hidráulica fluvial se denomina aquellos sitios hasta donde probablemente llegue el agua como referencial. En este caso pensemos que el agua llega hasta la coordenada que aquí le llaman estación menos 5.5 el izquierdo y 5.5 el derecho. Una vez que hemos ingresado estos datos, aplicamos datos y miren, me apareció ya mi sección. ¿De acuerdo? Está ingresada la primera sección. Vamos a ingresar nosotros dos secciones y vamos a asumir que la longitud de este tramo es 100 metros. Entonces la primera está aquí, mi primera sección, y la segunda va a estar acá, y esto tiene 100 metros de longitud. Ok. Entonces vamos a crear, escuchen, nos vamos a opciones, y aquí como es un canal para nosotros que mantiene su sección, vamos a copiar. Si fuera diferente tendríamos que agregar una nueva sección, pero nosotros vamos a copiar copy current cross section, o sea, copiar, le damos clic aquí y la copio y le voy a poner un número superior al que tenía. Le había puesto 1, puede ser 2, 3, lo que sea, siempre hay que llevar un orden. Voy a colocar la sección 2 y ok. Noten que aquí los datos se mantienen iguales, pero si este es un canal que va a subir y tenemos 100 metros de longitud, que lo vamos a colocar. Ahora sí tenemos aquí, anteriormente teníamos 0, aquí tenemos 100, 100 y 100, porque estamos en la sección 2, aguas abajo, y ya tenemos 100 metros. Y como son 100 metros con pendiente .004, como habíamos establecido, entonces, ¿qué significa eso? Que en 1000 sube 4 y en 100 sube .4. Entonces, estos valores deberíamos agregarle el punto 4, sería 100.4, 97.4, pero esto se lo puede hacer de manera automática.
yendo a la parte de opciones, y aquí hay una opción que se llama Adjust Elevation, ajuste de elevación, y aquí le colocamos el valor 0.4 para nuestro caso. Entonces debemos conocer la pendiente previamente, y le damos OK y notemos que se incrementó. Y aquí pues en descripción vamos a colocarle 0 más 100 porque sería la abscisa 100 para un solo trámite. Y una vez que hemos ingresado todo, aplicamos los datos. Y ahí ya tenemos nuestras dos secciones. Entonces si analizamos aquí en donde dice River está, significa que aquí van a aparecer todas las secciones. Si tenemos 3 aparecerán 3, pero como tenemos 2 aparece 1, que noten que aquí están sus datos, y la 2 que está con su valor incrementado. Entonces una vez que se ha ingresado esta geometría, nosotros cerramos esta ventana y noten que aquí nos vuelve a salir nuevamente ese título por el hecho de que se incrementó. Entonces le ponemos aquí y desaparece. Y aquí tendríamos nuestra sección 1 y ya apareció el 1 y la sección 2. Y con los puntitos rojos se marcan los bancos, es decir, la boca del canal en este caso. Una vez que ya está ingresada prácticamente la geometría, vamos a File y debemos grabar nosotros. Lo grabamos en Save Geometry Data As. Aquí, grabar la geometría, los datos de geometría como, y le colocamos un nombre cualquiera. Yo le pongo geometría canal tutorial y le doy OK. De acuerdo, entonces como ya se grabó, yo lo puedo cerrar esta ventana y noten que aquí me sale geometría canal tutorial. Bueno, se escribió mal, pero bueno, aquí hay que escribirlo como es. Bueno, tutorial ya, geometría canal tutorial, y en el proyecto se llama canal tutorial simplemente. Bueno, entonces el tercer paso, primero dar nombre, segundo ingresar geometría con todas sus secciones. El tercer paso a seguir es el ingresar los perfiles de caudales que se tienen. Entonces para eso noten ustedes que aquí tenemos varios datos que dice View Edit Steady Flow. Aquí este botón que está aquí nos permite ingresar datos para el caso de canales que trabajen con flujo permanente. El siguiente para flujo casi permanente y el otro para flujo no permanente. Entonces todo depende de lo que estén analizando. Nosotros estamos analizando flujo permanente, le damos clic aquí. Y aquí pues miren, aquí nos piden ingresar el número de perfiles. Hasta 32.000 se pueden ingresar. ¿A qué se refieren con perfiles? A los caudales que se van a analizar. Generalmente cuando se tienen ríos, aquí vienen caudales para diferentes periodos de retorno. Entonces se pueden probar cómo se comporta el nivel del agua con diferentes caudales que circulen por la corriente. Entonces muchas veces se prueba con un caudal bajo, por decir de 10 años de periodo de retorno, luego con 25, luego con 50, y se va viendo cómo se comporta el cauce en lo que a inundación se refiere con los diferentes caudales. En este caso pues nosotros tenemos un solo perfil. Vamos a trabajar, podríamos trabajar con varios, pero para no confundirlos ahora en este tutorial vamos a dejarle uno. ¿De acuerdo? Aquí en PF debemos colocar acá abajo, si ustedes leen Edit Steady, aquí hay que ingresar el caudal en metros cúbicos por segundo. Entonces vamos a ingresar, habíamos indicado el caudal de 20 metros cúbicos. Ok. Y otra cosa, aquí debemos ingresar las condiciones límites. Las condiciones límites pues tienen que ver con los datos que podamos contener. Entonces si hablamos nosotros con ríos en donde se establece un régimen de calado normal, damos clic aquí. Y aquí ingresamos la pendiente. Ahí dice ingrese la pendiente aguas abajo 0.004. ¿De acuerdo? Y yo también le lleno esta de acá porque si aguas arriba también puede darse la misma pendiente. Entonces me ubico aquí y le pongo así mismo 0.004.
0,04. ¿Ok? Una vez que se ya ingresaron estos datos de pendiente y de condiciones de borde, le damos OK y regresamos al menú anterior. En este menú damos, para que los datos se graben, le damos en aplicar datos. Y noten que se volvió ya negro. Y una vez que se aplicó datos, debemos grabar también. Recuerden que todo se va grabando una vez que se aplicó. Entonces vamos a grabar los datos del flujo. As. Y aquí le ponemos caudal. A ver, pongámosles canal tutorial caudal, para recordar que es la parte del caudal, y le damos OK. Entonces si nos vamos abajo, vemos que ya se ingresó aquí el dato del caudal y lo podemos cerrar. Entonces una vez que se ingresó la geometría, que se ingresó el caudal, nosotros ya podemos simular el movimiento de ese caudal por el canal. Y para eso pues nosotros nos vamos a correr aquí al segundo grupo. O sea, recuerden que aquí habíamos marcado. Entonces este de aquí nos permite simular el flujo permanente. ¿De acuerdo? El otro nos permite simular el no permanente. Entonces nos vamos al permanente y aquí nos sale esta tablita que está aquí. ¿De acuerdo? Y aquí pues es importante que nosotros escojamos qué régimen queremos que nos muestren los resultados. ¿De acuerdo? Podemos pedir el subcrítico, supercrítico o la mezcla. Entonces si escogemos subcrítico, nos va a mostrar solo los niveles subcríticos. ¿De acuerdo? Si damos supercrítico, nos va a marcar solo supercrítico, pero si damos mezclados, nos va a marcar ambos calados o los calados que hayan. Por lo tanto, pues es conveniente que seleccionemos mezclado. ¿De acuerdo? Y una vez que está seleccionado mezclado, le damos computalizar. Entonces, si todo ha estado bien en cuanto al ingreso de datos, entonces nos va a salir aquí esta frase: Complete Process. Entonces, proceso completado. Y pues eso nos indica de que ya está completado y le cerramos. Y cerramos y ya se ejecutó la corrida. Y aquí nos aparece el plan 1 indicando de que ya está ejecutado. Entonces, una vez que se ejecutó, nos interesa, que es lo importante para nosotros, ver los resultados. Y para eso utilizamos este tercer grupo de opciones. El primero, en donde dice View Cross Section, nos muestra la sección transversal. Miren que muestra ya la sección transversal, pero con ya agua, con datos del canal. Entonces aquí estamos en la estación 2. Si queremos la estación 1, nos muestra la estación 1. Noten que aquí en la estación 1 tenemos el fondo a 97 y en la estación 2 la tenemos a 97.4. ¿Qué se muestran aquí? Se muestran varias líneas. Entonces, con línea azul, este es el calado normal. Con la línea roja, que está aquí, nos muestra el calado crítico. Y esta línea punteada, segmentada verde, nos muestra la línea de energía. Es decir, si medimos esta alturita, nos va a dar que es B al cuadrado sobre 2 gravedad, que es el calado de velocidad. Entonces aquí estamos viendo de manera gráfica hasta dónde llega. Por ejemplo, si es ¿a qué conclusiones podríamos llegar nosotros? De que este es un estado subcrítico. ¿Por qué? Porque el calado normal está sobre el calado crítico, que es este rojito que se muestra aquí con línea segmentada pequeñita. Pero para ver los datos que a nosotros nos interesan, podríamos recurrir a estas tablas que están acá. Esta tabla nos muestra, noten ustedes, los datos generales hidráulicos. Por ejemplo, ¿qué nos muestra aquí? Nos muestra el coeficiente que ingresamos de rugosidad, nos muestra la longitud del tramo, el área mojada, ¿de acuerdo? El caudal, que son 20, nos muestra
la boca del canal, la velocidad 2.24 y diferentes elementos hidráulicos del flujo. Por lo tanto, ustedes deben familiarizarse con esta terminología, entrar a la ayuda si desconocen para que conozcan todo. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que importa ver aquí nosotros? El caudal. Ahora, cerramos y en esta otra tabla nos muestran mayores detalles, pero en función de las secciones que se tienen. Noten ustedes que aquí nos muestra que para la sección 1 tenemos estos datos. El caudal es el mismo, pero la pendiente mínima, perdón, la cota mínima es 97, para la 2 97.4. Como se mantiene la sección, prácticamente todo casi es igual, la velocidad casi es la misma y el número de Froude lo calcula aquí al final, que esto indica cuál es el estado del flujo. Estas tablas se pueden exportar tranquilamente a Excel en el caso de que se quiera hacer algún reporte y cosas por el estilo. ¿Qué tenemos luego aquí? Aquí tenemos este icono que está aquí, que nos permite ver el perfil longitudinal del flujo. Noten 97, acá tenemos 97.4 y la longitud total que es 100. Están aquí los diferentes calados. ¿Sí? El calado crítico y el calado normal que está con azul y la línea de energía que muestra la energía específica de la sección. Aquí tenemos este icono que nos muestra en 3 dimensiones a nuestros perfiles. Aquí tenemos la sección 1 y la sección 2. Podemos nosotros con este elemento corredizo cambiar de posición como queramos. ¿De acuerdo? Aquí le podemos colocar el ángulo de rotación, por ejemplo, coloquémosle 270 grados. 270. A ver, aquí no nos coge. El azimut lo podemos cambiar aquí. Bueno, y varias cosas como queramos nosotros ver. Bueno, pongamos el máximo de 100. Esto lo estamos viendo ya desde la parte de arriba. Entonces, en función, aquí están los bordes, ¿sí? Hasta donde nosotros habíamos definido los bancos. Aquí podremos nosotros hacer ciertas grabaciones si así se antoja. Bueno, entonces, ¿qué podríamos nosotros, a qué conclusiones llegar con esto? De que hemos ingresado el modelo, los datos del modelo, en lo que se refiere a geometría, con estos botoncitos que están aquí, ¿sí? Prácticamente hemos utilizado solo dos. El primero, que es la geometría, y el siguiente, que es los parámetros de caudal y pendiente para el flujo permanente. Y una vez que tenemos ingresados, procedemos a correr con estos y luego los datos a nivel de gráficos y a nivel de tablas los podemos encontrar aquí. Entonces grabamos, nosotros damos save y se graba con el nombre de canal tutorial, y cada vez que queramos verlo lo llamamos con ese nombre y vamos a tener todos nuestros datos. De esta manera, estimados amigos, se ha culminado esta parte introductoria de GECRAS.